Le damos la bienvenida a Él en esta mañana, amén. Oh, aleluya. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor, amén? Como no darle gracias, darle toda la honra, amén. Oh, como un águila anhelo yo volar, amén. Gloria a Dios. Como un águila anhelo yo volar, remontar estas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a donde está su faz. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mal, y por eso es que yo quiero volar. Oh, cada día quiero caminar con Él, agradándole en todo y siendo fiel, dialogando a cada paso en comunión y marchando hacia nuestra redención. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mal, y por eso es que yo quiero volar. Oh, no hay más temor, no hay más temor en esta dimensión. No hay más angustia y pena ni confusión. En sus alas yo seguro estaré y victoria al fin triunfante alcanzaré. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mal, y por eso es que yo quiero volar. Oh, yo quiero volar, yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no
Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga una vez más en este día domingo, un día de resurrección, cuando los santos nos reunimos para escuchar su palabra, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, honrando por supuesto y con plena certidumbre de que Él se levantó un día como este, ya salido el sol. Han estado un poco helados aquí en el área los días y esperamos que el Señor nos guarde con buena salud. Queremos, antes de ir a la palabra y orar al Señor, acordarnos en nuestra oración de la familia de nuestro hermano José Jara en Santiago. Estuvimos orando por un amigo el día viernes, que es un ministro llamado José Jara de Yungay. Pero también hay otro hermano, ¿verdad?, que sabemos que ha cambiado de barrio, se ha ido a un barrio mejor, llamado José Jara. Hace algunos meses el pastor Pedro Peralta me pidió que fuera a predicar a su iglesia. Él estaba en algún viaje y cuando llegamos, acompañado allá de nuestro hermano Leonardo Miranda, el primer hermano que nos recibió a nuestra llegada fue el hermano José Jara, un anciano allá en el tabernáculo de adoración en Santiago de Chile, un hombre muy fino, con una sonrisa, un caballero cristiano, un hombre muy, muy especial, y fue bastante sorpresiva la noticia, ¿verdad?, de enterarnos que había partido a estar con el Señor. Así que sabemos que Él no está muerto, sino que Él vive, porque el hombre en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el profeta de Dios, hablando con su hijo Billy Paul, allí en la tumba de su esposa, el pequeño Billy Paul con su sombrero en la mano, es muy impresionante la forma como el profeta lo describe allí en el mensaje Dios perfeccionando a su iglesia. Dice, era un día helado y estaban allí el pequeño Billy Paul con su sombrerito en la mano llorando, y había nieve en esa tumba, y dijo, papi, mi mami y mi hermana están ahí abajo. Y entonces el profeta lo abrazó y le dijo, hijo, tu madre y tu hermana no están allí abajo. Tu madre era una cristiana. Amén. Y la Biblia dice que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ella no puede morir. Del otro lado del mar hay una tumba vacía donde hubo uno que se levantó victorioso de los muertos. Y uno de estos días Él vendrá y ahí también traerá consigo a tu madre y tu hermana. Así que al leerlo es algo muy profundo en nuestros corazones, aquellos que hemos perdido algunos seres queridos. Y pensaba en eso mientras me informaba el hermano Leonardo de cómo había partido nuestro hermano José Jara allá en Santiago, y realmente es una noticia sorprendente, pero siempre decimos esto, ¿verdad? Él no está muerto, Él vive, solamente se cambió a un barrio mejor. Hay un cuerpo nuevo esperando por usted y por mí, así como el cuerpo nuevo que ha recibido nuestro hermano José Jara. Así que Dios le ayude a la familia, Dios le dé la fuerza, Dios anime a la iglesia que pierde un compañero de batalla en esta tierra donde estamos peleando contra todas las fuerzas del maligno hombro con hombro. Así que vamos a abrir este servicio en esta mañana, al inclinar nuestros rostros, recordar a la iglesia allá en Santiago, una iglesia hermana, ¿verdad?, y también a esa familia que ha dejado nuestro hermano José Jara aquí en la tierra. Inclinamos nuestros rostros al Señor. Amoroso y bendito Dios, Señor, lo primero es agradecerte por tus grandes, Señor, misericordias que se renuevan cada día. Y luego, Dios mío, al
hablar de este guerrero poderoso que tú has levantado de la tierra para estar contigo, Señor. Nos queda un anhelo en nuestros corazones, Señor, esperando aquel día glorioso cuando nos reuniremos otra vez. Señor, recordamos, como decíamos al principio, esa vez que viajamos y cómo Él se acercó y nos recibió como un gran caballero cristiano, un hombre fino en el Señor. Y Dios mío, creemos, Padre, que Él ha pasado a una mejor vida, está en un mejor lugar, esperando, Señor, regresar también cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten. Qué día glorioso de reunión será. Oramos, Señor, por esa iglesia, por esos amigos que Él deja. Oramos por el pastor Pedro Peralta en ese lugar. También oramos, Señor, por aquella familia que ciertamente estará dolida en la carne. Señor, que tú puedas consolar esos corazones y que tú puedas dar esa paz que solo tú sabes, Padre, cómo dar. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que oramos, Señor, por esa familia, por esa iglesia. Y también, Padre, en este día esperamos que tú nos dirijas a través de la lectura, del estudio, Señor, de estas 7 edades de la iglesia, que podamos recibir revelación sobrenatural en nuestros corazones, mientras vemos, Señor, que aquel día se acerca. Necesitamos, Padre, estas vitaminas, estos nutrientes, este alimento espiritual en su debido tiempo, que caiga en nuestros corazones en esta hora. Sana a los enfermos, Padre. Liberta a todos aquellos que han sido cautivados por el enemigo, que salgan de su estado y despierten al tiempo y a la hora en la cual estamos viviendo. Te amamos y esperamos tu dirección, Señor, el precioso nombre del Señor Jesucristo. Lo pedimos, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Estábamos, ¿verdad?, en la página 126 de la edad de Esmirna, una edad amarga. Amén, donde había también allí una hibridez, una mezcla. Y Dios odia las mezclas. Cuando el Señor tuvo su juicio investigador allá en Génesis capítulo 6, la Biblia dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso Dios no pudo soportarlo, porque Dios odia las mezclas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y el Señor nos hablaba que esta hibridez entre verdaderos creyentes cristianos, que son tipo, decía, de un caballo fina sangre, ¿verdad?, y los incrédulos allí, ¿verdad?, han producido híbridos. Y la iglesia ha perdido su poder y se ha transformado en una monstruosidad. Así cerrábamos el servicio del día viernes. Si encontró la escritura, leemos entonces 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tome su asiento ahí en el lugar donde usted está. Vendría tiempo entonces cuando no sufrirían la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. La concupiscencia, la sed. Amén. Hay 3 vías donde Satanás trabaja con el hombre, ¿verdad? Primero es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos
y la soberbia de la vida. ¿Qué es la concupiscencia? Es la sed de la carne. La concupiscencia de los ojos es la sed de los ojos. Y sabemos lo que es la soberbia de la vida, el ánimo que tiene el hombre por abrirse paso para llegar a ser algo aquí, o creer que son algo sabiendo que no somos nada, hermano. Amén. Que Dios nos ayude entonces. ¿Ve? Se amontonarían, no era un maestro, sino se amontonarían. Maestro conforme a sus propias concupiscencias. ¿Para qué? Para apartar de la verdad el oído. Amén. Que Dios nos ayude. Y entonces leíamos, y este fue el último versículo, con el cual cerramos el día viernes. Cuando la iglesia permitió la separación del original, como hizo Adán y Eva, entonces entró la muerte. Y luego dice, en ella no hay fuerza, hablando de la iglesia. Ella ha llegado a ser una monstruosidad. En el mismo momento en que la iglesia empezó a inclinarse hacia formas y ceremonias y hacia un sacerdocio organizado, a los ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra, en ese mismo momento entró la muerte y ella empezó a enfermarse. Y a medida que se enfermaba, se convirtió en un grupo de gente sin poder, hermano, escúchelo bien, cuya sola arma era el argumento. Amén, ¿verdad? La Biblia dice también, evita vanas palabras, ¿verdad? Esas palabrerías. Que Dios nos ayude. Amén. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder. No vine a vosotros con palabras de vana sabiduría, dijo el apóstol Pablo, sino con poder y demostración del Espíritu. Esa ha sido una constante, eso ha sido, hermanos, por mucho tiempo un estandarte, una ley en nuestros medios. Amén. Creer que no todo es bla bla, todo es palabra, sino que si usted y yo decimos ser la iglesia del Dios vivo, entonces tiene que estar en medio de esta iglesia las mismas cosas que Dios hizo allá en la iglesia original. Lo que Dios obró allá en la iglesia Alfa debe estar hoy en la iglesia Omega, porque toda real iglesia se esforzará por parecerse a aquella iglesia original. Amén. Por eso también hemos dicho muchas veces y hemos citado o parafraseado esa cita donde el Señor dice que la iglesia con Marcos 16 en acción es, escúchelo bien, la iglesia con Marcos 16 en acción es la única iglesia que Dios reconoce como suya. Satanás le teme a esa iglesia. Todas las otras son falsas. Así que no es solo bla, bla, bla. Hemos oído y hemos tenido el tacto de instruir a la iglesia. Y quiero ser muy claro en esto, amados hermanos, de que está bien, nosotros creemos que estamos viviendo en un tiempo especial. Cantamos qué glorioso tiempo nos tocó vivir. La tercera etapa, el mismo Dios hecho poder, es una gran alabanza que muestra muchas cosas que son muy tremendas, hermanos, en nuestros medios. La palabra hablada de la simiente original. Y hemos dicho que este es el tiempo de la apertura de la palabra. Amén. Hemos dicho cómo Dios se vendría revelando, pero no podemos quitar de la iglesia lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que acompañar esta palabra. El Espíritu Santo, esta palabra no es solo en forma de palabra, sino la palabra hecha poder. Y hoy muchas iglesias tienen abundancia de palabra, pero carecen del poder.
Los enfermos no sanan, los cautivos no son libres. Muchos problemas en medio de la congregación sin solución. Amén. Porque mucha gente está corriendo y predicando el mensaje, cosas muy buenas, muy tremendas, como una metralleta, y a veces el único que entiende lo que está predicando es solamente el que lo predica, y allá el sencillo, el humilde, la gente en las bancas no sabe de lo que está hablando. Amén. Pero cuando usted ve en medio esta palabra como una revelación cayendo en el corazón de la gente y acompañado con señales, porque no somos buscadores de señales, hermano. El Señor dijo, la generación mala y adúltera busca señales. Amén. Pero señal no le será dada. Conocemos la Escritura. Pero también el Señor dijo que estas señales seguirían. Amén. No estamos siguiendo las señales, sino que las señales deben seguirnos. Las señales deben acompañar nuestro ministerio. Amén. Así que es muy importante que entendamos esto. No volvernos una iglesia con mucho conocimiento sin poder. Que Dios nos permita estar en oración, que Dios nos permita tener vidas consagradas, estar listos allí para lo que el Señor nos envíe a hacer, que lo hagamos en su nombre. Amén, porque esto no es nuestro negocio, este es el negocio del Señor. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted y yo creemos, hemos creído en este mensaje, en esta palabra revelada, estas señales tienen que acompañar a la verdadera iglesia. Así que no es solamente ponerse un letrero o poner un letrero afuera que diga, somos la verdadera iglesia, todos los demás están mal, no, sino que podamos nosotros con nuestra vida, con nuestra predicación, amén, con estas pruebas indubitables en nuestros medios, provocar a la gente a buscar a este Dios en nuestra iglesia, porque ellos verán que Dios sí está en nuestro medio. Ellos podrán ver que hay una iglesia sobre la tierra, el único pueblo sobre la tierra que tiene un Dios vivo. Ellos van a tener que rendirse a eso. Van a tener que traer sus enfermos aquí. Y van a tener hermanos, y muchos de ellos van a recibir sanidad, van a recibir bendición, van a recibir liberación. Lo hemos visto. Hay mucha gente que es mal agradecida. Sabemos y conocemos los evangelios. Amén. Estos leprosos, no solo fue uno, hermano, sino de estos 10, ¿cuántos volvieron? Así también es en medio de en este tiempo, en medio de esta edad. Dios obra, Dios libera, y mucha gente recibe sanidad, recibe liberación, ven cosas sobrenaturales, Dios haciendo tremendos prodigios en sus vidas, y aún así se apartan y son malagradecidos al Señor. Ellos tendrán que dar cuenta por su actuar, pero lo sobrenatural, soy un convencido y no he visto algo diferente en el mensaje ni en la Escritura. Lo sobrenatural tiene que acompañar a aquella iglesia que reclama ser de Dios. Amén. Dios está en medio del campamento haciendo sus obras todavía. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Para continuar sus obras a través de su cuerpo, la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude. Hay cosas, hermanos, que siempre me dispongo, oro en mi corazón, Señor, permíteme solo leer, pero estando aquí parece que el Señor nos empuja a decir algunas cosas que son muy importantes para que no seamos de ninguna manera engañados. En el mismo momento en que la iglesia empezó a inclinarse hacia formas y ceremonias y hacia un sacerdocio organizado, a los ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra,
en ese mismo momento entró la muerte y ella empezó a enfermarse. Y a medida que se enfermaba, se convirtió en un grupo de gente sin poder, cuya sola arma era el argumento. Ella no podía producir nada en el espíritu porque sus esperanzas estaban basadas en un programa y no en fe en su palabra. Sembraron programas y cegaron programas. Sembraron perversión y cegaron hijos perversos. Versículo 70. Juegue usted con Dios y cegará exactamente lo que sembró. Amén. Aquí está lo que parafraseábamos en servicios anteriores. Usted solamente va a cegar lo que siembra. Amén. Versículo 71, resaltando los puntos más importantes. Aquella pobre edad de Esmirna estaba muriendo, y cuando murió jamás volvió a vivir. Ninguna edad vuelve jamás. Jamás vuelve un avivamiento. No se puede tener la vida de Dios por medio de la generación natural. Se necesita la regeneración de arriba. Esta última edad empezó con las lumbres de un avivamiento pentecostal y allí mismo la organizaron de nuevo. En vez de tomar la palabra, tomaron sus propias ideas e hicieron exactamente lo que cada edad ha hecho. Amén. O sea, cada edad, ese es el patrón del hombre. El corazón del hombre yendo de continuo al mal. Usted puede estudiar el mensaje de cisternas rotas, ir a las escrituras, hermano, cómo el pueblo de Dios dejó a este pozo de agua viva para acabar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. Dejaron a él este manantial de agua viva. Amén. Ve, el corazón del hombre siempre es llevado cada día más y más a la impiedad, más lejos de Dios. Lo único que hace la diferencia en usted y en mí es el Espíritu Santo. Que Dios nos permita tener una certeza en nuestros corazones que hemos nacido de nuevo. Amén. No toquéis a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Que Dios nos permita tener entonces esa certeza. Si usted no está seguro, si todavía sus hechos están lejos de parecerse a la vida de Cristo, a la vida de estos apóstoles, a la vida de estos mensajeros, a lo que debe ser un hombre en Cristo, 2 Corintios 5:17 o el 4:22 del libro de Efesios. Si usted no se está pareciendo más y más a Él, entonces usted necesita nacer de nuevo. Amén. Que Dios nos ayude. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo, tener la certeza, la seguridad. Si no estamos pegando en el blanco, amén. Hay un real y genuino Espíritu Santo allí que fue prometido, porque para ustedes, hermano, es la promesa. Para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y tal vez el Señor le está llamando a usted en esta misma hora. Amén. No importa en qué momento del mensaje, del sermón esté, tal vez usted esté allí en su casa, usted está adorando, usted sabe que necesita más de Dios y usted está allí tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: Señor, no me pases, no me olvides, Señor. Mientras ese hombre está leyendo la palabra, mientras ese hombre está diciendo estas cosas, están cayendo a mi corazón. Yo necesito el Espíritu Santo. Señor, visítame en esta mañana. Dios todavía sigue siendo Dios y Él es poderoso, hermano, hermana, para llegar allí al lugar donde usted esté y darle una rellenura del bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que Él todavía da el Espíritu Santo. Amén. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó, aleluya, sobre todos aquellos que oían. Yo creo que usted tiene oídos para oír. Dios puede hacerlo en esta misma hora. No importa en qué momento del sermón esté, cuando usted sienta que el Espíritu Santo está rodeándolo allí, ríndase a Él, dígale: Señor, te necesito. Señor, este es mi día. Señor, he caminado solamente con un concepto intelectual. Señor, he caminado solamente con ideas, solamente estoy caminando
con mi mente, con el intelecto, con palabras, Señor, que son de vana sabiduría. Yo necesito una real, escuche bien, experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, que Él pueda poner el sello, amén, en su frente, en su entendimiento. Entonces, cuando los verdugos de la ciudad vengan, usted y yo no seremos tocados. Alabado sea el nombre del Señor. Él todavía da el Espíritu Santo, hermano. Versículo 79, página 129. Conozco tu pobreza. ¿Se dio cuenta usted de que su pobreza está ligada con la sinagoga de Satanás en ese mismo versículo? Sí, es la organización rica y poderosa que tiene la riqueza y siempre echa para afuera a la gente pequeña que sirve a Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en los corazones de los hombres, ¿quién es el que deja los edificios y las propiedades? El rebaño pequeño siempre sale perdiendo a la organización grande. Y entonces, ¿a dónde va la gente? Adoran en hogares, como usted y como yo estamos ahora. Tiendas viejas y sótanos, igual como hicieron en el pasado cuando fueron a las catacumbas. Estas gentes eran pobres en los bienes de este mundo, ciertamente, pero eran ricos en espíritu. Conozco su blasfemia. Ahora, el pensamiento aquí no es que estos mentirosos estaban blasfemando a Dios, aunque eso está sobreentendido. Más bien estaban blasfemando contra la iglesia verdadera. Siempre es así. Los judíos de Jerusalén blasfemaron contra la iglesia en el principio. Los politeístas gentiles hicieron lo mismo. Politeístas, amén, los que creían en muchos dioses. Si hay alguien que será menospreciado, ha de ser la simiente verdadera. En el tiempo de Nerón, a los cristianos se le echaba la culpa de toda la calamidad. Hasta los hicieron culpables del incendio de la ciudad de Roma. En países comunistas, el rebaño pequeño siempre es el primero en ser exterminado, aunque en tamaño sea insignificante. Aunque los cristianos son personas buenas y leales, que hacen solamente bien, serán perseguidos hasta el fin con el propósito de que sean físicamente eliminados. La razón de esto es porque ellos son una reprensión a los infieles. Como un dedo hinchado, son algo muy notable ante los malvados. Y aunque la intención de los justos no es hacer daño a los malvados, pues solamente quieren hacer bien, invariablemente se hallan enredados como Juan el Bautista con Herodes. Juan no quería causarle daño a Herodes ni a su esposa, más bien quería salvarlos de la ira de Dios. Esto no solamente fue totalmente malentendido y absolutamente rechazado, sino que por causa de esto Juan fue muerto. Y por todo el bien que el pueblo de Dios hace, es entregado al ridículo público y a la muerte. Seguramente hay alguna fuerza vil respaldando a aquellos que son tan vacíos de conciencia que pagarían con mal a los que les hacen bien. Sí, hay tal fuerza, es Satanás. La solución está en el siguiente versículo. Apocalipsis 2, versículo 10, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora quiero decir esto, hermano. ¿Quién echaría a algunos de vosotros en la cárcel? La Biblia dice el diablo. Entonces entendemos que el infierno
entero está en contra de esta verdad. Por eso me gustan las palabras de John Fox, allí al principio de los mártires, cuando él toma esa escritura que tantas veces usted y yo hemos leído, y seguramente nos encontraremos con ella un par de veces más en nuestro estudio, que es Mateo capítulo 16. Cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres? Y luego dice, ¿quién dicen ustedes? Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, ¿verdad?, que tú eres Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy trayendo esto de memoria, hermano. Cuando él pone, John Fox, esto allí, él dice que aquí debemos observar tres cosas. Dice, primero, la palabra iglesia es nombrada allí por primera vez y habría una iglesia. Amén. Lo segundo, que esta iglesia estaría en una constante persecución, no solamente de gente o de agentes naturales humanos, sino que aún el mismo infierno estaría contra ella. Pero lo tercero y lo más glorioso y lo que llena mi corazón es que a pesar de todo, ella, la iglesia, hermanos, vencería. Amén. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Que Dios nos ayude a tener esta certeza. Así que cuando tomamos Apocalipsis 2:10, vemos que es Satanás en contra del creyente. No es el alcalde, no es la policía, no es el gobierno, no, es Satanás mismo usando estos agentes. No es el vecino, no es Satanás mismo. La Biblia dice aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero Dios ya lo dijo allá en Mateo capítulo 16, que las puertas del infierno no prevalecerán, que la iglesia de Dios saldrá victoriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Dan ganas de gritar, hermano. Cada vez que el Señor emplea estas palabras, no temas, hay algo cerca que tiene que ver con gran peligro, sufrimiento y privaciones. Ahora, Él lo dice en una manera vaga y lacónica, viene tribulación. Eso no se espantaría, sino como una madre cuando va a apagar la luz le dice a su hijo para que no se asuste. No temas, porque la luz se va a apagar y entonces será oscuro. Pero recuerda, yo estoy aquí contigo. Gloria al Señor. En esta edad de oscuridad, hermano, cuando la luz está casi apagándose, cuando usted y yo somos esa luz que está manteniéndose todavía allí encendida, no se preocupe, el Señor está con usted. El Señor está aquí, el Señor está con nosotros. No estamos derrotados, alabado sea el nombre del Señor. Así también Él dice, no temáis al hombre o lo que Él os pueda hacer. Yo estoy con vosotros y mi gracia es suficiente para vosotros. Cuando pasaréis por las aguas, ellas no os anegarán, ni aun en la muerte sois derrotados, sois más que vencedores. El gran apóstol Pablo conocía por experiencia la realidad de estas palabras y por lo tanto nos escribió. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o COVID-19? Eso lo dije yo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 84. No debemos temer. Su amor arroja todo temor. Pero note lo que él dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Los judíos estaban haciendo eso en ese mismo tiempo. Los sacerdotes paganos también estaban haciendo lo mismo. Los gobernadores que trataban de ganar el aprecio del pueblo, al cual le encantaba el circo, lanzaban los cristianos a millares a su muerte, destruyéndolos con leones y gladiadores. ¿Qué tenía el diablo que ver con eso? ¿Por qué hacerlo culpable? Pero es el odio del diablo el que respalda todo eso. Él estaba detrás de todo porque odia a Dios. Escúchelo bien. Lo que Dios dispuso en su corazón para hacer, sin duda, eso es lo que el diablo se propone destruir. Pero fíjese, aquí hay algo de iluminación. Si Satanás estaba detrás de los judíos, los cuales estaban trayendo los cristianos a la ley, entonces estos judíos no eran de la religión de Dios, sino de la religión del diablo. Su reunión también era la sinagoga de Satanás. Y si la Iglesia Católica Romana mató a multitudes de creyentes en las edades del oscurantismo, sí, y aún en todas las edades, entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero que usted entienda, si hay algún católico por ahí escuchando esto. Amén, no estamos en contra de las personas allí, hay hijos de Dios también. Estamos en contra del sistema, estamos en contra de esta bestia que sale del mar, que usted lo puede ver allá en Apocalipsis capítulo 13. Amén, lo hemos predicado otras veces. Que Dios nos ayude, que usted pueda recibir de parte del Señor una revelación fresca y vivificante. Versículo 85. Ya a estas alturas uno entra en calor, entra en el espíritu, hermano, y cuesta empezar a frenar porque estamos tratando de mantenernos en una hora y no cansar a la iglesia. Pero aquí yo estoy mirando en la casa los servicios y veo con mis hijos, están ahí algunos muy atentos y otros un poco cansados. Que Dios nos ayude, y es difícil aquí frenarse. Amén. Al principio empezamos a predicar a la banca y es tan difícil predicarle aquí, hermano, solamente a la cámara. Allá arriba está el hermano Otoniel Anguita y la promesa es que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, él estaría en medio. Yo creo que él está aquí, aun cuando las bancas están vacías. Mientras estaba leyendo me recordaba del hombre, un muchachito que iba a predicar y empezó a entrenarse en un campo de sandías, hermano. Y empezó ahí, le predicaba al sandial y arrepiéntanse, le daba con todo ahí predicando en ese campo de sandía, en ese sandial. Y bueno, el pastor le dijo: ahora te toca predicarle a la iglesia. Y el hombre en el sandial lo hacía tan bien, hermano, les gritaba, les reprendía, se paseaba en medio de las hileras apuntando a las sandías allí en el rostro, que se arrepintieran. Cuando le tocó traer ahora la experiencia, el entrenamiento, ahora la realidad, se paró allí y empezó a mirar los rostros de la gente y empezó a tiritar, y estaba allí casi a desmayarse, y el pastor le preguntó: ¿qué te pasa? Y dijo: pastor, es que las sandías no tienen ojos. ¿Ve? Entonces estaba muy asustado, porque cuando no había nadie lo hacía muy bien, y cuando había gente no podía hacerlo. Acá el caso para los predicadores, no solo para mí, sino que hemos compartido la experiencia con algunos otros ministros, es
Al contrario, estamos aquí acostumbrados que la gente diga amén, que usted esté allí diciendo sí Señor, eso es para mí, y esté recibiendo la palabra, creando una atmósfera allí, porque cuando el pueblo viene bajo esa unción, creando esa atmósfera, hermano, seguramente va a oír del cielo. Y luego de eso ya no están los creyentes, ya no se escuchan los amenes, no se escuchan los glorias, los aleluya, y ahora está aparentemente usted aquí solo, mirando la cámara, ¿verdad? A veces aquí tratando de no equivocarse, un poco tenso, pero cuando el Señor viene y lo toma, hermano, parece que uno no quisiera parar. Y uno entiende entonces que no es el negocio del hombre, no es por la gente que esté aquí hoy, hermanos, en forma visible, sino que estamos predicándole también a ese campamento invisible. Amén, esperando que esta palabra llegue a su corazón, hermano, y que estas pulsaciones de fe que están siendo traídas desde su casa puedan llegar, hermano, al trono del Señor, y al Señor abrir para usted un canal de revelación mientras la palabra del Señor es leída, hermano, y enfatizado, usted puede allí tener una experiencia maravillosa. Amén. Así que es, como decía, en el caso del hombre predicándole al campo de sandías allí, nos sentimos así un poco extraños, pero cuando el Señor toma el control ya ni queremos parar. Que Dios nos ayude. Así que y si usted piensa que esto es ofensivo, solamente espere que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿verdad? Dice, y si la Iglesia Católica Romana mató a multitudes de creyentes en las edades del obscurantismo, sí, y aún en todas las edades, entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. Y si usted piensa que esto es ofensivo, solamente espere que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Es abundantemente claro que los Estados Unidos de América se encuentra en ese capítulo. El mismo número 13 es un símbolo de esta nación. Empezó con 13 colonias. Su bandera originalmente tenía 13 estrellas y 13 rayas o franjas. Y allí está su destino en el capítulo 13. En la imagen que es mencionada en este capítulo se hallará toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. Así como la bestia salió del concilio de Nicea, la imagen saldrá del concilio mundial de iglesia con todo poder impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios. ¿Escuchó bien? Amén. ¿De dónde saldrá entonces esta persecución? La primera bestia se habló del concilio de Nicea, pero esta imagen saldrá del concilio mundial de iglesia con todo poder impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios. Será una repetición de toda crueldad y astucia diabólica. Amén, no tenemos que esperar mucho para ver el Concilio Mundial de Iglesia formarse. Ya está formado, es la imagen, amén, de la bestia. Sabemos que empezaría a apretar y el tercer jalón entonces haría grandes cosas por nosotros. Sería usado en gran manera, amén, en este tiempo cuando el concilio comience a apretar. Aquellos que luchan en contra de los humildes de Dios y hacen mofa y destruyen, déjenlos que sigan. Y en verdad lo harán. Y todo esto lo hacen en el nombre de Dios y religión, pero mienten. Ellos no son de Dios, son de su padre el diablo. Ellos, por medio de sus hechos en contra de cualquier persona, manifiestan lo que en verdad son. Déjenlos que se organicen y que repudien al rebaño pequeño. Solamente están mostrando claramente a todos que son del diablo. Son de la vid falsa, la vid que asesina. Su odio prueba quiénes son: la iglesia nicolaíta del anticristo. Versículo 87. Serán echados en la cárcel. Sí,
son llevados ante la ley y acusados falsamente y probados y encarcelados. Usted dice, yo no hago nada, esto no me va a pasar. No, esto en todo y en cada una de los juicios en contra de creyentes en la Biblia, sucedió con Jesús, sucedió con Esteban, sucedió también con Pablo, y con cada creyente siempre se usaron testigos falsos, alguien que testificó una mentira en contra de la simiente de Dios. Estábamos escuchando una noticia de un muchacho que fue abatido ahí en Chiapas hace algunos años. Fui a predicar en ese lugar, Dios me permitió ir a México, en un lugar allí donde gente muy sencilla, y estaba mirando una noticia como un muchacho fue abatido ahí en ese lugar por policías que le dispararon. El muchacho era inocente, lo confundieron con un maleante y le dispararon ahí, lo acribillaron y murió. Lo tremendo de esto es que al ver los policías que no era la persona que buscaban, inmediatamente trataron de ponerle una pistola en la mano para incriminarlo, diciendo que había disparado antes contra ellos. Y alguien, una mujer que iba pasando allí, empezó a denunciar el hecho y no pudieron llevar a cabo ese montaje. Así que no es difícil que alguien pueda inculpar a un verdadero creyente. Satanás tiene muchas formas, muchas maneras. Amén. Escúchelo bien. Son llevados ante la ley y acusados falsamente y probados y encarcelados, y desde luego todo es hecho en el nombre de religión, decencia y total inocencia. Todo es hecho para una causa noble. Esto me hace pensar de la decisión de la Corte Suprema tocante a la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Solamente es otra explosión de ira en contra de Dios. Tendréis tribulación por 10 días. Aquí está una profecía, y juntamente con ella está un modo de determinar el tiempo que duró la edad de Esmirna. Diocleciano, el emperador más cruel de todos los emperadores, lanzó una campaña de terror contra los santos de Dios, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiera acabado con todos los creyentes. Fue la campaña más sangrienta en la historia y duró 10 años. ¿Escuchó bien? Por eso la Escritura dice, serán echados en la cárcel, tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días eran 10 años. ¿Y quién estaba al mando en ese tiempo? Diocleciano. Fue la campaña más sangrienta en la historia y duró 10 años. Los 10 días de Apocalipsis 2, 10. Fue del 302 al 312 después de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Él no dice sé fiel solamente hasta la muerte, sino que hasta en la muerte. Puede ser que usted tenga que sellar su testimonio con su propia sangre. Miles y aún millones han muerto a través de todas las edades. Murieron en la fe. Como Antipas, el testigo, el mártir fiel, no estimaron preciosa su vida aún en la muerte. Frecuentemente pensamos que sería casi imposible ser un mártir, pero recuerde usted que la fe que empleamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús es la misma fe que sostuvo a los Policarpos y a todos los mártires. Qué buena está esta cita. La misma fe que empleamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús. Usted está en pie porque ha dado una pelea diaria. Usted no ha sido arrastrado por el pecado, por el mundo. Usted no está tirado al lado del camino. Usted no está corriendo con la corriente. Dice el profeta de Dios, dice, mire usted, cuando usted va remando en contra de la corriente, cuán poco avanza. Es cierto, tal vez usted no sienta que en su vida está avanzando lo suficiente y usted dice, pastor,
avanzo tan poco, pero está avanzando. Ahora deje de remar y vea cuán lejos lo arrastra la corriente de su destino. Amén. ¿Ve? Que Dios le ayude a usted a entender que estamos aquí usando una fe sencilla y estamos empleando esta fe diariamente para triunfar en Cristo Jesús. La misma fe que le ayuda a usted a triunfar diariamente en Cristo Jesús es la misma fe que sostuvo a los Policarpos y a todos los mártires. Amén. Fue la misma fe que les permitió estar allí, hermano, en medio de esa persecución, cuando estaban siendo muertos, asesinados, torturados, encarcelados allí, casi siendo borrados. Solamente la misericordia de Dios lo detuvo. 10 años duró esa persecución, donde muchos perdieron su vida. Amén. ¿Ve? ¿Qué poder? Uno piensa a veces al leer los mártires de Fox, hermanos, siendo llevados, entregados allí a los leones, quemados, despellejados. Amén. Y lo que hizo aún en el tiempo del oscurantismo, la Inquisición, llamada Santa Inquisición, cómo, hermanos, torturaron brutalmente a los cristianos. Y allí no había un juicio. Sí, bastaba que un vecino simplemente lo acusara, o que alguien dijera: yo lo vi, es blasfemo, es esto, y eso servía aún esos testigos falsos para quitarle las pocas posesiones o las muchas que tuviera, y luego ir allí y ser torturado, y muchos murieron en medio de las torturas. Esos cuerpos no pudieron resistir. Amén, pero gloria a Dios, porque hay un alma eterna que no puede ser destruido con castigos, con tortura, con ningún fuego. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, qué grande es saber que la misma fe que le ayuda a usted a triunfar diariamente en Cristo Jesús fue la misma fe que sostuvo a estos mártires. Casi dan ganas de ir a un lugar allí y ponerse a llorar y darle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho para usted y para mí. Hemos recibido esta tremenda y maravillosa fe. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Mire qué bello. La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Alabado sea Dios para siempre. Y yo te daré la corona de la vida, siendo que aún el dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor tendrá recompensa. ¿Cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor Jesús? Quizás podremos tener una pequeña idea si comparamos esta corona con la corona que se gana en una carrera atlética. San Pablo dice, 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La corona que se le daba al que ganaba la carrera olímpica era una guirnalda de ramas de olivo, pero la corona mencionada aquí en la revelación dada a un mártir es la corona de realeza. Jesús le llama la corona de la vida. Una corona es para aquellos que se han esforzado, la otra corona es para aquellos que se han entregado. Ambas son incorruptibles, no perecerán. Los que ganaron la carrera de la vida mundana muy pronto perderán el gozo de la aclamación del mundo. Su gloria se desvanecerá, pero aquellos que ofrecen sus vidas a Dios, ya sea por el esfuerzo diario o por el derramamiento de su sangre, como el sacrificio supremo de sus vidas, a ellos
les será dada la corona de la vida. Demasiado poco es el tiempo que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. La recompensa de Dios se tiene en poca estimación si nosotros creemos en la realidad de la resurrección del cuerpo y en un reino de sustancia eterna. Entonces debiéramos guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los santos. Qué tremendo, hermanos. Que Dios nos ayude y que podamos cerrar esta parte. No quiero ir más adelante porque quiero enfatizar, no diga que usted no ha recibido nada. Nunca piense que usted está avanzando tan poco. Solo el detenerse es retroceder. Pero si usted está avanzando mientras rema contra la corriente y le cuesta tanto, es porque hay una fe allí. Y es la misma fe que diariamente le da a usted la victoria. Esa misma fe no fue otra fe, fue la misma fe que Dios le permite triunfar cada día en Cristo Jesús. No son sus logros, no es su mérito, no es porque usted sea un súper creyente, es su gracia, como dice esa alabanza, solo tu gracia me ha sostenido. Amén, es solo su gracia. Que Dios le ayude a usted, que Dios le dé la fuerza a usted, que Dios le permita a usted, amado hermano, entender que esa fe que le dio la victoria, mire la manera de vencer de nuestros hermanos allí, manteniéndose firme en medio del azote del enemigo, en medio de la tortura, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, siendo fieles hasta la muerte. Es la misma fe que lo sostiene usted día a día. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, autor y consumador de la vida, mi corazón está, Señor, gozoso, porque qué bueno es poder entender por revelación que nunca, Señor, tú nos dejas solos, que nunca tú abandonas a tus hijos, a tu pueblo, que no nos has dado algo diferente en este tiempo, Señor, sino que es la misma fe, Señor, que nos sostiene, que nos impulsa, Señor, cada día. Si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Pero es tu gracia, nada más que tu gracia, Señor. Oro por esta iglesia sencilla, humilde, una iglesia en el campo, en medio de este bosque, que no tiene un buen nombre, que es perseguida, Señor, muchas veces calumniada. Dios mío, pero estamos aquí, no creyendo que tenemos algún mérito personal, sino que si hay algo bueno en nosotros, si hay algo, Señor, algo, eso es lo que tú pusiste antes de la fundación del mundo. Ayúdanos ahora con un espíritu positivo a levantarnos en fe. Esta fe, Señor, esta fe que camina no por vista, esta fe que nos impulsa, no, Señor, por las cosas que estamos escuchando en las noticias, esta fe en la cual caminó nuestro padre Abraham, Dios mío, y que luego ahora por la revelación de Jesucristo ha sido dada a nosotros. Señor, que nunca falte, que nuestro ánimo nunca se canse hasta desmayar, que podamos, Señor, esperar la recompensa, pero que nos portemos como hombres varonilmente, Señor, que no, porque no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos estamos quejando, Señor. Nuestros hermanos solo se mantuvieron firmes, Señor, porque tú estabas allí con ellos, y hemos declarado tantas veces que somos el único pueblo sobre la tierra que tiene un Dios vivo. Ayúdanos, Señor, permítenos siempre pararnos en esta fe gloriosa. Ayuda, Señor, ahora a los débiles también. Nunca dejamos de orar, no es solo un dicho, porque sabemos que en medio, Señor, de una iglesia hay muchos débiles allí. Y aún tú dijiste que el tercer jalón sería para los débiles en la fe. Ayuda a estos débiles, Señor, fortalécelos, Padre, porque es un tiempo difícil.
que podamos pararnos en lo que somos, en lo que representamos. Bendice, Señor, también a los que están enfermos, sánales, que podamos ser agradecidos con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser fiel en medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio, Señor, de esta pandemia. Padre, porque no es un tiempo para retroceder, no es un tiempo para estancarnos, porque si hay alguien por allí haciendo lo malo, si hay alguien caminando un poquito fuera del redil, Señor, si hay alguien transgrediendo, Dios mío, tu palabra y desobedeciéndola, recibirá también su justa retribución. Pero no queremos, Señor, estar en ese escenario, sino que queremos estar aquí con una fe correcta, positiva, esperando que tú cumplas el propósito por el cual hemos sido llamados. Te amamos, Señor, y esperamos siempre tu dirección, tu ayuda y tu misericordia, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo esto, un milagro en ti Dios va a hacer. ¿Cuánto lo crees? Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansadas estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo esto, un milagro en ti Dios va a hacer. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo,
creyendo que para aquel que cree posible todo esto y un milagro en ti Dios va a hacer.